Gracias, Udo. I'm using Spanish just in case you need to use your headphones. Gracias a todos por su asistencia y por la participación activa en esta sesión de este año, que, como han dicho otros oradores, y lo tengo en mis notas, es una conmemoración y no una celebración, dado el sombrío panorama que la mayoría de las intervenciones de hoy han dibujado, salvo la de Nikos, que nos ha dado un poco de esperanza. Y sombría no solo por lo que está pasando con las dos grandes crisis, la de Gaza y la de la agresión rusa a Ucrania, que a pesar de la escala enorme que tienen, no impiden ver cómo detrás y antes hay una tendencia general de telón de fondo de una erosión del principio de universalidad de los derechos humanos del que tanto hemos hablado. La idea de que cualquier persona, por el hecho de serlo, tiene un conjunto de derechos inalienables es, en su origen, una idea revolucionaria, históricamente. Y parece que vuelve a serlo en el peor sentido en este clima asfixiante. La persecución de los defensores de los derechos humanos está volviendo a ser revolucionario en el mejor sentido para nosotros y en el peor sentido para los sistemas autoritarios. La defensa de los derechos humanos en esa narrativa en la que estamos inmersos y en la que la respuesta tiene que ser un desafío que quería representar esta reunión, salir a campo abierto a decir que nuestro compromiso con la Universidad de los Derechos Humanos es, como siempre ha sido, fuerte, sólido y requiere toda nuestra energía, toda nuestra inteligencia y toda nuestra voluntad, y que es lo que hacemos diariamente aquí, en esta subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, a veces con la comprensión de todos y otras veces con la comprensión de parte y otras veces con poca comprensión. Esa erosión del principio de universalidad y, por tanto, de toda la agenda de derechos humanos está basada en muchas estrategias de los sistemas autoritarios. Pretender que la simple colocación o uso de una urna una vez cada 4 o 5 años, haciendo un simulacro de elecciones y teniendo después un sistema político sin ningún tipo de check and balances, sin ningún respeto a las minorías, sin ninguna libertad, es algo parecido a una democracia, y ellos se sienten muy seguros en ese alternativo, entre comillas, modelo de democracia. Cuando nosotros, las democracias maduras, si queréis decirlo así, sabemos que democracia es lo que pasa entre las elecciones y no solo el hecho de acercarse a una urna sin condiciones justas y libres. Otra parte de esa narrativa, la conocéis muy bien los que trabajáis en ONGs, es la idea de que esto de los derechos humanos es una arma neocolonial de una hegemonía cultural y que es un invento occidental que pretendemos imponer para mantener nuestro dominio colonial sobre parte del mundo como fue históricamente. Y es una estrategia muy persuasiva y que encuentra mucho eco. A veces porque nosotros fallamos y cuando se nos acusa de doble estándar o de dobles estándares se tiene razón y el mundo occidental y Europa no están juzgando igual todas las operaciones militares que alguien hace invadiendo un país vecino, y es así. No todos los juicios que emitimos son iguales ante situaciones que nunca son iguales pero podrían ser similares, y otras veces no solo por nuestros dobles estándares, por los dobles estándares que se nos atribuyen sin ser ciertos. Hoy hemos tenido a nuestro colega Muratov, que nos ha dicho: ustedes están flojeando en la defensa de Ucrania, ustedes no están siendo sinceros, ustedes están abriendo puertas, ustedes están ofreciendo salidas, a pesar de un esfuerzo enorme, financiero y social, con Ucrania, y a pesar de que podamos ser dibujados al mismo tiempo que nuestro colega Muratov como flojos en la defensa militar de Ucrania, ser dibujados universalmente por el sur global como un agente activo, como unos warmongers que están manteniendo una guerra innecesaria. Al mismo tiempo, la Unión Europea está siendo calificada de las dos maneras. No siempre los dobles estándares son nuestra culpa, a veces también son
los que se nos aplican. Otro elemento de erosión de la universalidad es esta idea que estaba superada, y era que los derechos civiles y políticos tienen que estar acompañados por derechos colectivos, sociales y laborales y económicos. Ahora las autocracias, la lógica jurídica y política es, bueno, primero el desarrollo económico y luego las libertades, cuando nosotros consideremos que nuestra sociedad, que es muy inmadura, es capaz de digerir un sistema abierto de partidos o parlamentos libres, y esa es una dicotomía que teníamos resuelta. Nadie hablaba hace 25 años de una contradicción entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales. Ese es el panorama sombrío en el que estamos. ¿Y qué hace la Unión Europea? La Unión Europea tiene una obligación jurídica de ejercer su política exterior mediante la promoción de la democracia y los derechos humanos. Jurídica. Esto no es una opción política. Y esto no es algo que las instituciones de la Unión Europea puedan elegir o no. Jurídicamente estamos obligados a ir por el mundo promoviendo la democracia y los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Solo como una exportación de valores? No. Por un motivo muy sencillo, porque un mundo de democracias es un mundo más seguro. Porque las autocracias son imprevisibles. Porque el dolor de cabeza, la avaricia, el miedo de un autócrata puede provocar una enorme crisis, y las democracias somos aburridamente previsibles, porque tenemos prensa libre, porque tenemos parlamentos, porque tenemos sociedades civiles críticas. Generalmente no sorprendemos al mundo con movimientos inesperados, y esa es una parte en la que tenemos que aumentar derechos humanos, no solo valores, también intereses, el interés esencial de la seguridad. En un mundo en el que la seguridad y la realpolitik y la aproximación securitaria, por ejemplo, a la inmigración, lo es todo. En un mundo en que la Unión Europea se proclama orgullosamente geopolítica, que quiere decir en algún modo realpolítica, y por tanto poniendo a los valores en segunda parte. Y ahí hablo yo de la brecha que hay entre los edificios de esta parte de la calle Belliard, más volcados hacia principios y valores, y los edificios de la otra parte de la calle Belliard, influidos por una dura realpolitik. Pero tenemos que plantearlos porque nosotros somos políticos. Cuando yo hablaba esta mañana de nuestra diferencia, Udo y yo y Nico y de la PISA y mis colegas, no somos activistas, somos políticos. Nuestra forma de jugar en defensa de la agenda de los derechos humanos es diferente, y eso tenemos que entenderlo todos, igual que nosotros entendemos la lógica de los activistas. Nosotros podemos ser extraordinariamente duros en las palabras, extraordinariamente duros. Pero mientras que nosotros vamos al sur global con una exigencia democrática, otros van con dinero y sin condiciones. Con dinero y sin condiciones. Y si Europa se deja ganar la partida y su influencia disminuye en el sur global porque otros van sin condiciones democráticas, estaremos perdiendo las palancas que nos permitirían mejorar la situación de los derechos en esos países. Por eso nuestra lógica tiene que ser inevitablemente más práctica. Miren, a veces recibimos con una cierta, ¿cómo les diría?, alarma, la siguiente ecuación que yo quiero negar. Como yo estoy más indignado, yo tengo más razón y mi solución es la mejor. Cuidado con esa ecuación. La exhibición de irritación no es una garantía de acierto en los resultados. Los políticos tenemos que jugar con el cómo. Nosotros estamos en el mundo del ser, no en el mundo del deber ser. Todos queremos que haya escuelas en Afganistán. ¿Quién puede no querer que haya escuelas para las niñas en Afganistán? La cuestión es que nosotros tenemos que plantearnos cómo. ¿Cómo podemos hacer que haya escuelas en Afganistán frente a un gobierno que de facto controla el país y no nos va a dejar ni meter escuelas, ni meter profesores, ni meter nuestra libertad de educación? Y, por tanto, en esa situación yo creo que tenemos que ser conscientes de que la Unión Europea y otros actores globales necesitan tener palancas de influencia en los países. Y si solo vamos con una agenda de exigencias democráticas que pueden ser dibujadas como neocoloniales, habrá otros que ocupen nuestro lugar porque ponen dinero sin condiciones. Seamos conscientes de este tipo de contradicciones. Esta es una ocasión para reafirmarnos en los derechos. Esa era la idea esencial de esta reunión,
que compartimos hace meses con Udo y con Heidi, hay que salir a campo abierto a decir que seguimos creyendo que los derechos son universales. Y hagámoslo con todo el mundo. Y todo el mundo sois vosotros y los que nos están escuchando por las redes. Por lo tanto, que al menos hoy salga una voz desde el Parlamento Europeo diciendo todas esas narrativas de la erosión, todas esas narrativas que pretenden minimizar los derechos, tienen enfrente a una enorme coalición de políticos, de ONG, de comunicadores, de activistas que están dispuestos a volver a decirle al mundo esto que hicimos hace más de 200 años sigue valiendo en el mundo actual. Muchas gracias.